El cancionero, la cancionera se vuelven parte de nuestros caminos y tejen la vida junto con uno, ¿no? Yo creo que el haber llegado a mis 40 años dándome cuenta que soy una mujer cancionera y que me hace muy feliz y que aparte ese es mi servicio al mundo. O sea, esa gratitud no te puedo dar las palabras suficientes como para expresar la inmensa gratitud que eso a mí me genera, ¿no? Entender que soy útil para el mundo con algo que para mí es muy sencillo, que es cantar y hacer una canción. Natalia Lafourcade lo tiene claro. Los cancioneros personales, el soundtrack de tu vida, no son solo tus canciones preferidas. Son como faros que marcan cómo sentimos, cómo recordamos, cómo habitamos el mundo. Para mí eso ha sido el mundo de cancionera. Cancionera me habla de la cancionera que llevo dentro, pero la que todos llevamos dentro. Esto es El Sonido, Cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Soy Elvina Cabrera y hoy comienza la nueva temporada de este recorrido sonoro. Cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente mientras comparten sus playlists personales. Los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Natalia Lafourcade acaba de lanzar su 12º álbum de estudio, Cancionera, una obra que reúne composiciones originales y reinterpretaciones de la música tradicional mexicana grabadas en tomas directas sobre cinta analógica. El álbum transita por sonoridades como el bolero, el son jarocho y la ranchera, pero no en clave estricta, sino con una sensibilidad profundamente inspirada tanto en Chavela Vargas como en, veremos más adelante, Nina Simone. Cancionera inicia en el 2020 en la hechura de Apertura y Lagrimitas Cancioneras, que son 2 tracks instrumentales que decidí dedicar a mis padres en este disco y que estuve haciéndolos durante una residencia musical que hice en el rancho de mi amiga Rocío de Todos los Campos en Veracruz. Esta música instrumental que hice en ese momento, nunca consideré que la podía meter en un disco o hacer algo especial con ella, porque era más bien como un ejercicio de crear sin pensar. Y creo que eso es lo que me ha llevado la cancionera, a recordar que justo este alter ego tiene como esta energía de solo ser. Tiene una energía muy clara de tierra y de aire, de lo de abajo con lo de arriba, ¿no? De lo terrenal con lo celestial, ¿no? Como que tiene esas 2 energías. En palabras de la propia Natalia, Cancionera no es solo un disco, es un manifiesto, un alter ego que explora la esencia de la canción como lenguaje vital, un espacio para jugar, sanar y reconectar con lo que somos. Y empezaron a surgir los símbolos, empezaron a surgir las travesuras de la energía de la cancionera. Me conecté mucho con la pintura, que es algo que yo tenía desde el lado de la mente totalmente apagado y encerrado en un cajón, como en una cosa de no, yo no puedo pintar, o yo no sé pintar, o yo no sirvo para esto, cuando en realidad desde que yo era pequeña pintar era un desahogo necesario. Y entonces tomé intuitivamente la decisión de comenzar a pintar, pero desde un lugar más animal, más fuera de la perfección, rompiendo todo momento que pudiera con el patrón de hacer un trazo perfecto, ir en la dirección contraria que el trazo perfecto. Y eso me empezó a curar. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps
des malentendus et le temps perdu. Antes de escribir Cancionera, Natalia encontró inspiración en una de sus canciones preferidas. En realidad es una composición original del francés Jacques Brel, pero fue la interpretación de Nina Simone la que dejó una huella emocional en Natalia, convirtiéndose en referencia sonora para todo lo que vendría después. Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Es una canción de este francés. En realidad existen cientos de versiones de esta canción. Yo le recomiendo a las personas que hagan una playlist de esta canción. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Es una canción muy sentida, de un corazón muy roto, de una persona muy vulnerable, muy quebrada. La interpretación de Nina Simone, bueno, pues es una de mis favoritas, pero hay muchas interpretaciones impresionantes. Quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Natalia vivió con esta canción por años, sin saber que esa fuerza emocional y dramatismo melódico se colarían después en los arreglos de Cancionera, su alter ego, su nuevo disco y su canción homónima. Creo que esta canción fue un referente para Cancionera directamente, ¿no? Sin que yo me diera cuenta. O sea, como que esto yo lo noté después. Pero es una de mis canciones favoritas. Canción que he escuchado mucho en mi vida, que cada cuanto la pongo o me da, sin haberme pensado, sin haberlo. Cuando escuché y cuando empezamos a elaborar el arreglo de Cancionera, yo decía, este es como una marcha, es como algo que tiene una melancolía muy profunda, de una configuración profunda de entraña, pero a diferencia de Ne me quitte pas, Cancionera dice, yo quiero que tú, mujer, seas y te permitas ser un ser libre en la vida, haciendo lo que sea que quieras hacer, pero que camines tu camino en esa libertad interna, la libertad más importante, la del alma, la de la mente, la de tu conciencia, ¿no? Como cuando tú caminas despierto, con los ojos bien abiertos, ¿no? Y yo dije, yo quiero que el arreglo de Cancionera me evoque, es eso que me evoca Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai. Es una cosa que cuando me llega me para los pelos y llega el arreglo de la cuerda y se vuelve como la escena de una película antigua. O sea, como yo pensaba todas esas cosas, ¿no? Como yo quiero que así sea Cancionera, porque cuando yo tenga 50, 60, 70 años, quiero que sea la canción que me va a recordar siempre esa mujer que debe caminar en ese amor y en esa lealtad propia y en esa conexión profunda, ¿no? Y quiero este homenaje. Fue como un regalo, fue como un autorregalo, pero también me di cuenta que sin pensarlo estaba homenajeando mi vida y la vida de tantas cancioneras y cancioneros que viven cosas duras y fuertes, y que al final esta canción viene a decir, no me importa si las luces se te apagan o las delicias de la fama traicionan nuestro amor, nunca se te olvide que lo más importante es tu camino, cancionera, cancionero. Haz tu vida, sé feliz, ¿no? Para ti. Entonces, no sé, como que Ne me quitte pas se convirtió en esa referencia de cómo producirla, cómo vestirla, ¿no? Cómo hacer un traje para Cancionera. Volveremos a esta canción más adelante. En el sur de Veracruz, Natalia se reencontró con las músicas de Agustín Lara y Toña la Negra.
Fue en un viaje junto a su amigo y colaborador en este álbum, el compositor mexicano David Aguilar, donde no solo surgieron canciones, sino también nació una atmósfera. Un aire tropical, nostálgico y cinematográfico que impregnaría gran parte del disco. Vereda Tropical es una composición de El Flaco de Oro, de Agustín Lara, veracruzano, uno de mis compositores favoritos que me ha impactado en el camino muchísimo. Vereda Tropical, como muchas otras canciones de Agustín Lara que no llegué a grabar cuando hice el tributo de Agustín Lara, pero Vereda Tropical y Toña la Negra estuvo muy presente en el proceso de cómo venía apareciendo Cancionera sin saber qué iba a ser el disco de Cancionera. Es la brisa que viene del mar, se oye el rumor. Un domingo cualquiera, en su estudio casero, Natalia y David grabaron versiones de compositores que aman. Fue un viaje que marcó una parte de Cancionera, porque en ese viaje grabamos música de Álvaro Carrillo, grabamos muchas cosas, pero entre ellas estaba Coconito y estaba la música mucho de Agustín Lara con la Toña la Negra, que era una de sus más importantes intérpretes. Y entonces toda esa influencia tropical se vio manifestada en Cancionera más adelante, cuando ya nosotros estábamos componiendo canciones como El Palomo y la Negra, que forma parte de Cancionera, ¿no? Con David Aguilar. Y la musicalidad de Agustín Lara con Toña la Negra, creo que ese estilo de música muy visual, o sea que se siente como muy cinematográfico, con mucho humor y como que te hace sonreír y te pone de buenas, siento que eso se vio reflejado en Cancionera, como disco, ¿no? En el disco de Cancionera. De la elegancia tropical de Toña la Negra y Agustín Lara, pasamos a otra joya rescatada en el estudio casero de Veracruz. Una canción que Natalia creyó por mucho tiempo que era de una figura imprescindible de la música tradicional mexicana, Amparo Ochoa. Pero la historia del Coconito dio un giro inesperado para ella. A veces las canciones eligen su propio camino. Bueno, Coconito fue una de esas canciones que elegimos grabar y nosotros la escuchamos de Amparo Ochoa. En un punto yo pensaba que esa canción era de Amparo Ochoa, que fue también una mujer muy importante en la música tradicional mexicana. Y ya después investigando encontramos que no, que esa canción es de hecho de Lorenzo Barcelata, que es veracruzano también. O sea, pero no sabíamos eso, fue una coincidencia preciosa. Y encontrar la música de este señor, que pues también pues tiene unas canciones muy bonitas. Y él hizo mucha música para el cine de México, ¿no? El cine de aquellas épocas de oro. Y bueno, a David y a mí nos encantan ese tipo de músicas. Yo creo que nuestras almas nacieron en una época equivocada porque estamos pegados con esas épocas. Yo nada más escucho esa música y no sé por qué me siento como en casa, me siento como, este es mi lugar. Qué cara. El Coconito nació como una versión espontánea grabada una tarde de domingo, pero terminó formando parte esencial del álbum y fortaleciendo aún más el lazo con David Aguilar. Coconito, qué caray. Terminamos haciendo una versión en ese domingo. Y cuando yo le dije a David que quería que viniera este disco para que grabáramos El Palomo y la Negra, le dije, ¿por qué no ya de una vez agarramos esta bellísima canción que hicimos y la metemos en el combo? No me importa, te quiero doble. Y luego ya no fue doble, terminé teniendo a David en 2 canciones y haciendo coros en todas las canciones que hay coros masculinos está la voz de David. Terminó siendo parte de la familia de invitados y de músicos en este disco.
Algunas canciones acompañan silenciosamente todo un proceso creativo. Eso le pasó a Natalia Lafourcade con Verde Luna, interpretada por Chavela Vargas. Para Natalia, Chavela es más que un referente. Es parte de su familia simbólica. Verde es mi color, color de verde luna. Chavela es como Mercedes Sosa, o sea, es como una tía para mí, es mi familia. Ella me acompaña mucho, pero particularmente Luna Verde y ese disco me acompañó mucho el año pasado. Es un disco que puse repetidas veces y es lo mismo, es como cuando escuchas algo y después llega la hora de componer y te sientes inspirado y sientes que hay una letra y que cuando la escribes dices, ay, voy a buscar esto en internet porque me da la sensación que esto ya existe, pero luego dices, no existe, o sea, nació en este momento, pero viene de algún lugar. La luna es mi rival. Nacida en Costa Rica y renacida en México, Chavela Vargas transformó el bolero y la ranchera en cantos desgarrados de libertad, dolor y deseo. Su voz quebrada y su interpretación minimalista con guitarra sola convirtieron canciones tradicionales en manifiestos existenciales, y a ella una figura clave de la canción del continente. Verde Luna, compuesta originalmente por Adolfo Utrera y Nilo Menéndez en los años 40, fue reinterpretada por Chavela como un canto suspendido entre el anhelo y la mística. Natalia Lafourcade recoge esa sensibilidad y la lleva a su propio lenguaje. Digamos que la cancionera tiene su versión de ese canto a la luna y de esa complicidad. Creo que Chavela es una de esas tantas cancioneras que admiro y que me han inspirado y que justamente tuvieron una vida llena de matices, llena de colores muy luminosos y de colores muy oscuros, que traspasó a través de esa quebranza, de esa desilusión, de esa casi morir en vida a renacer, a volver a empezar, pero desde otro lugar, o sea, como a volverse una leyenda, una verdadera cancionera, ¿no? Esa Luna de Chavela empezó a escribir otra en su camino, Luna Creciente, la colaboración que más tarde haría con Hermanos Gutiérrez, el dúo suizo-ecuatoriano y colaboradores también en Cancionera de Natalia Lafourcade. Entonces, ahí está ese canto a la luna, que para mí en Cancionera ese canto a la luna tiene un trasfondo muy fuerte. Yo creo que los que habitamos la verdad yo creo que todos en el mundo, tenemos esos amores clandestinos, lejanos, imposibles, los que quedaron allá en una distancia imposible de tocar. Luna Creciente es ese amor para Cancionera. Es esa historia de amor que siempre está con ella, que siempre la acompaña, que siempre camina con esa historia de amor, que nunca sucede. Entonces, ella le canta y le canta y le canta y le dice, Luna, Luna, las noches son solitarias, son extraños mis cantos si no llegas, ¿no? Llega siempre otra vez, pero siempre está en un lugar donde no se puede tocar ni se puede alcanzar. Eso es una relación de mentira y al mismo tiempo de mucha verdad. Y yo creo que Chavela vivió así el amor en su trayecto, en su vida, y sin yo saberlo, fue una enorme inspiración para hacer Luna Creciente después y que tiene que ver con mi historia también. Luna, lunita creciente. Antes de cumplir 40, Natalia escribió Cancionera, una canción que se transformó en concepto, manifiesto y también en su alter ego.
en el 2024 que compuse Cancionera antes de cumplir 40 años. Me di cuenta que esa canción, que fue una canción de inspiración, ¿no? Que se fue dando en el momento. Una canción que me venía a decir que no te preocupes, ¿no? No te preocupes por lo que tú crees que eres, sino más bien ábrete a la vida a hacer de verdad lo que vas a hacer y de muchas maneras, porque la vida es una constante transformación y un constante irte redescubriendo, construyéndote, deconstruyéndote, y permítete jugar en el camino, ¿no? Solo me importa que seas una mujer, que seas la que eres y que seas verdad y que seas feliz. Eso fue como la energía, ¿no? Y de ahí se fueron como viniendo los diferentes momentos que me fueron arrojando la información y moldeando, ¿no? Retomando el espíritu del nuevo cancionero latinoamericano, aquel movimiento de los años 60 fundado, entre otros, por Mercedes Sosa, Natalia traza una declaración de identidad y una carta abierta a quienes también caminan con canciones, memorias y preguntas en el cuerpo. Pues los quiero dejar con mi cancionero, el cancionero de la cancionera, que le canta a la vida, le canta muchas cosas especiales. Espero lo disfruten. Soy Natalia Lafourcade y ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Cancionera, no dejes de sorprenderme, tú que al tiempo versos puedes susurrar. Cancionera, devuélveme aquella primavera, aquellas nuestras noches de noble juventud. Cántame la luna, canta nuestro mar, canta los olores de la soledad. Eres cancionera, alma de tus letras, todita mi vida yo a ti te quisiera dar. Eres cancionera, calma de mis penas, cántame bonito y yo siempre te voy a amar. Cancionera, canta, canta libre al viento. Cancionera, canta siempre tu verdad. Sé mujer, la bella musa, sé la estrella de una vida que al ver tus pasos se ilumina, encendiendo un corazón. No te mortifiques si las luces se te apagan o las delicias de la fama traicionaran nuestro amor. Nunca, nunca, nunca se te olvide que al final de este camino es tu historia la que cuenta. Yo
sé la estrella de una vida que al ver tus pasos se ilumina, encendiendo un corazón. Sé mujer, la bella musa, sé la estrella de una vida que al ver tus pasos se ilumina, cancionera de mi voz. Este fue el primer episodio de la nueva temporada del Sonido, Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por los oyentes. Si este contenido resuena en vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Deb Vázquez González fue nuestra asistente en producción. Dustin Henry estuvo encargado de la edición editorial. Nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue editada y masterizada por Jackson Long, junto conmigo, aquí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos pronto. Nuevos episodios todos los lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP, donde la música importa.